eres y has sido. Ha sido por eso. Y ya. Hola Yajaira, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Pues hoy has decidido hablar de un tema al cual no te gusta hablar mucho porque como eres la mayor y tienes 5 hermanos, pues es un poquito difícil hablar sobre tu relación con tu mamá debido a que tus otros hermanos pues no fueron criados como te criaron a ti, como eres la mayor, pues cada quien pues percibe, ¿cómo se dice? Percibe la crianza de tu mamá distinta. Casi coincidimos en todo en lo mismo, pero ya fue con el pasar de los años. Según llegamos a la edad adulta, todos tus hermanos pues tienen más o menos un concepto de lo que pasa. Cuando yo cumplí 10 o 11 años, yo diría que 10. Para esa fecha, pues, mi mamá y mi papá, pues, se divorcian. Y vivíamos en una casa en Vallaguana, de madera. Casa que recuerdo mi niñez ahí, que la pasé muy bien. Recuerdo mi niñez en esa casa con mucho amor y mucho cariño. Fue una infancia que todo estaba bien hasta que mis papás se divorciaron, deciden separarse, no divorciarse, sino separarse. No recuerdo el año, no recuerdo cómo, cuándo fue, por qué fue, no puedo recordarlo. Sí recuerdo que los dos estaban jóvenes. Mi mamá pues debería de estar como en los 25, 26. Papi tal vez ni siquiera. El caso es que ninguno de los dos llegaba a los 30 años, como he calculado, como tú has calculado. Y hablar de tu mamá es difícil porque no es que pudiera tener algunos, puede ser que ella recuerde cosas bonitas. Yo recuerdo muy pocas cosas, muy vagas, cosas como de 5, 3 o 4 minutos, comparada con lo que percibí. Cosas que marcan, que te marcan con el tiempo, y con el tiempo pues al estar marcadas te afectan en tu vida adulta, te han afectado y siguen afectándote en tu vida adulta. Pues no sé, en Vallaguana es donde después que ellos se separaron, mi papá se fue para la capital. Y ahí es que comienza mi mamá a cambiar su estilo de vida, su estilo hasta de vestir. Sí recuerdo que como papi pues no la ayudaba con la manutención, ella comenzó a trabajar. Bueno, siempre trabajaba, pero recuerdo que tenía una pequeña tiendecita que ella podía, como ambulante. No era ambulante, pero tenía que ir al mercado todos los días a vender sus cosas, incluyendo, recuerdo que era una pequeña tiendecita y la ponía en un catre en la calle del mercado.
en una esquina y podía vender utensilios plásticos, pantaloncillos, medias, ropa, muchas variedades, vamos a decirlo así. Y entonces deja esa de vender variedades para montar una fritura. Sí, eso recuerdo. Cuando se separan, ella monta una fritura. No sé si es por el ambiente. Seguí en el mercado, pero al cambiar de venta de variedades de ropa, de misceláneos, a entrar al mercado de la fritura, la venta, su estilo cambió mucho. Su forma de hablar, sus amistades. Tenía más amistades, claro. Como que papi se fuera del pueblo, la puso en un estado de liberación a tal punto que nos perjudica o me perjudico yo como la niña mayor que yo era de 3 niños, donde yo soy la mayor, que tengo 10 años. Yo no recuerdo cuántos años tenía mi hermana Norquis ni mi hermano Nixon. No, la verdad que no recuerdo, pero sí recuerdo que ya toditos caminábamos. Nixon ya caminaba y no, sí, Nixon caminaba y incluso yo creo que estaba en la escuela. El caso es que toditos nos llevamos poco tiempo de edad. Puede ser que entre 1 o 2 años cada uno, no nos llevamos mucho. Pero al mi mamá cambiar de oficio, separarse de mi papá, me da responsabilidades a mí que no me correspondían como una niña. Incluyendo pues en ese entonces pues aprendo a cocinar. Ella quiere que yo aprenda a cocinar y a mirar de mis hermanos, a cuidarlo, porque como ella tenía que irse a- al mercado temprano en la mañana, y estoy hablando tipo 5 de la mañana, como recuerdo, porque recuerdo que se iba y el sol todavía no había salido cuando ella se iba. Lo preparaba todo y se iba bien tempranito. Entonces me daba responsabilidad a mí de pues preparar algo de comer. Bueno, no tenía que preparar, porque ella siempre nos dejaba algo de comer de lo mismo que preparaba para la fritura. Pero sí me tenía que levantar, me tenía que levantar yo. Ya yo estaba despierta porque yo la escuchaba a ella bien temprano preparando la comida, preparando pues las cosas que tenían que llevar, las ollas, todo. Recuerdo, preparaba sus cosas y se las ponía en la cabeza y salía. Y entonces pues ya recuerdo que antes de ella de separarse de mi papá, pues ella nos encargaba de cambiarnos de ropa, de peinarnos, a mí, a Norquis. Y eso cambia. Como ella ya se tiene que ir temprano, pues eso cambia. Entonces tenemos nosotras que encargarnos de nosotras mismas. No recuerdo a Nixon en mis fotos. O sea, en mi foto mental no lo veo a él. Pero sí recuerdo a Norquis. Mami nos peinaba en la noche, ya estábamos peinadas, pero teníamos que bañarnos o cepillarnos los dientes, ponernos el uniforme y salir. Antes de salir, ella quería que cerráramos la puerta, asegurábamos todo. Bueno, ni asegurábamos bien, pero
pero teníamos que estar con tiempo en la escuela. Nosotros felices de hacer eso porque teníamos amiguitos vecinos que salíamos a la misma hora. Y ya uno sabía mentalmente, tenemos que prepararnos para ir a la escuela. Y nos preparábamos sin ningún problema. A veces cuando salíamos a las 12, podíamos pasar por donde mami en el mercado o seguir directamente para nuestras casas. Y poco a poco ella fue dándome responsabilidades como de cocinar. Si había que lavar, se lavaba y así. Pero al ella darme más responsabilidades, entonces me hacía sentir que todo lo que estaba ahí era también mi responsabilidad como niña. Una niña de 10 años, ustedes saben, una niña de 10 años, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo único que quiere es jugar y estar con sus amiguitos. Pues en el campo tú lo que quieres estar es en patio o en el monte o de monte, caminando y jugando con tus amigos. Pero no, ella quería que tú te hicieras responsable de la casa, debido a que ella venía ya pasado las 12, pasada la 1, a veces ya hasta las 4. Y llegaba entre las 3 o 4. No era porque estaba en la fritura. Una de las cosas que ella hacía era irse a jugar. Todavía le gusta. Es una persona que le gusta jugar dominó. La recuerdo así. No sé si ya ha cambiado. Como una persona que le gustaba jugar dominó, cartas o naipes, no sé cómo ustedes le dirán. Cartas y bingo. Una de las cosas que más hacía era jugar bingo con sus amigos. Pero también jugaba cartas. Y a veces yo me daba cuenta que el dinero que ella hacía en el día, en la fritura, para comprar la mercancía del otro día, pues ella lo que hacía que lo jugaba de cartas. Y cuando perdía el dinero, pues no podía recuperar para volver a comprar. Y aunque se iba al otro día a vender, no era la misma mercancía con la que ella, pues claro, pues había perdido. El caso es que los juegos de ella incluían dinero. Como ya mi papá no estaba, pues ella no se sentía controlada de hacer todas esas cosas. Y sí, como tenía que, si no era, yo recuerdo que ella para las 12 o para la 1 ya ella podía terminar y volver a la casa. Pero yo cuando llegaba de la escuela, pues me tenía que encargar de cocinar si había que cocinar algo. Siempre me decía que era lo que tenía que hacer, o a veces no. A veces no había nada. Y a pesar de que era una persona que trabajaba tenía su negocio de venta de comida, de frituras y cosas fritas, en la casa pues me tocaba a mí pues cocinar lo que había. Lo más que yo había aprendido a hacer era un arroz con huevo frito y era lo que yo más hacía en la casa todo el día. A veces dejaba salami y sí, había que limpiar. Pero eran cosas que uno como niño como que no se le iban. O sea, ella podía dejarte por boca que era lo que tú tenías que hacer y ya cuando tú llegabas en la tarde de la escuela, pues tú lo que querías era jugar con tus amigos o quedarte a jugar después de la escuela en la misma área. Y a uno se le olvidaba esas responsabilidades, porque como niño al fin, pues uno lo que quiere es jugar.
Pues señores, esa señora comenzó a ponerse colérica después que comenzó a hacer, vender fritura. Muy colérica siempre. O sea, como ya no tenía tiempo de tener responsabilidades en la casa, pues las responsabilidades me tocaban a mí debido a que yo no podía cumplir a carta cabal con esas responsabilidades, pues su furia la descargaba conmigo. Ella la descargaba conmigo, yo no entendía el por qué, pero ya después de grande, no es que estoy curada del todo, pero sí eh, tengo como ese fuego en el corazón y por eso me alejé de ella, porque todavía uno en su edad adulta, ella piensa que puede manipular a uno y decirle cosas hirientes y tú no vas a hacer nada. Y muchas de las cosas que recuerdo más es que me miraba a mí como la persona que podía ayudarla a ella, no como la hija que ella debía de cuidar, no como la hija que ella debía de cuidar, esa hija mayor que lo único que tiene son que está creciendo. No, alguien que puede ayudar. Yo soy alguien que puede ayudar a lavar la ropa, soy alguien que puede cocinar, soy alguien que puede buscar el agua, que le puede cuidar a los niños, alguien. Yo soy esa persona que si ella tiene que irse a jugar, que salía a jugar bingo con sus amigas, yo soy, Yajaira se queda con los niños. Y si Yajaira no cuidaba bien de esos niños, pues cuando yo llegue, eh, Yajaira pues va a tener su merecido por no cuidar. Yajaira de 10, 11, 12 años va a tener problemas conmigo por no cuidar de los niños. En ese transcurso, eh, no, ella cambió completamente, o sea, y una de las cosas es que como yo tenía responsabilidades y casi no cumplía, mi pela siempre estaba, mis golpes eran ya seguros. Si yo venía de la escuela, eh, por algo que si yo me venía de la escuela, usualmente siempre estaba en la escuela en la mañana. Recuerdo ya que estuve en la tarde, pero recuerdo que cuando estaba en la mañana y si se me olvidaba lo que ella me dijo que hiciera en la mañana antes de yo irme, yo llegaba en la tarde y una de esas tardes, ya cuando llegaba al mediodía, y alguna de esas cosas yo no hice o dejé de hacer para irme a la escuela, pues cuando esa señora llegaba, si ella llegó primero que yo, mi pela era segura. O sea, cosas como, por ejemplo, recuerdo que una vez dejé la plancha prendida, que yo estaba planchando mi uniforme, dejé la plancha prendida. Se quema la plancha. ¿Por qué? Porque ella era dejó la plancha prendida. No fregué, no fregué antes de irme. Algo, ah, no, no puedo recibir, pero recibí. Sabía que si ella llegaba primero, algo ya tenía que reclamar. A golpes. Lo resolvía a golpes. No era que ella se ponía a hacer lo que yo había dejado hacer, sino que reclamaba,
daba golpes y tú tenías después de los golpes que hacerlo. Bueno, en ese transcurso, ella se mete con un hombre casado, claro, como a ella le gustan. Tiene una niña. El hombre no se hace responsable de ella, no se hace responsable. Olvidé decir que mi papá cuando se fue de la casa, que se fue a vivir para la capital, después que se separaron, mi papá nos dejó en su casa. O sea, nos dejó en nuestra casa propia. La dejó a ella con sus 3 hijos de él. En ese transcurso, la señora se mete con un hombre. El hombre no vivía en la casa porque como era casado, pues no podía vivir allá. Pero sí recuerdo que visitaba la casa. Bueno, en eso queda mi mamá embarazada. Ahí bien, sigue ella trabajando en la fritura, todavía mantiene su negocio. Y completamente una persona diferente. Pero en el embarazo ella sigue con la fritura, sigue y no lo dejó. Y tampoco dejó al Señor, dejó de verlo. Pero inmediatamente mi mamá queda embarazada, pues ella queda sola con su embarazo. Y ya cuando pues llega mi hermana, ahí fue que la cosa fue más difícil para mí. Porque entonces ahora ella quiere que le cuiden. Aparte de mis 2 hermanos, también mi hermanita que llegó. Y ella como pues tenía que seguir yéndose al negocio de fritura. Ella no sé, pero son cosas de gente joven que como que no piensan bien. Y ahora que uno es adulto, es que uno se da cuenta, es que yo me doy cuenta como que hay cosas que ella podía haber evitado, podía haber actuado de una manera mejor, pero no. Cuando nace mi hermana, pues me hace responsable a mí de cuidar a la niña, porque como ella se tiene que ir a trabajar muy duro, pues alguien tiene que cuidarle a su niña, porque es como si fuera responsabilidad mía. Hay que darle la leche, hay que cambiarle los pañales, hay que lavar la ropa y todo. Y Yajaira aquí, Yajaira allá. No, le estoy diciendo, señora, que yo todavía no llegaba a los 12 años. Y así entonces recuerdo y si tú no querías cuidar a la niña porque querías irte a jugar, ahí estaba reprochando entre pleitos y groserías que te decían. Yo recuerdo una vez que estando yo cuidando a la niña, en esos días que mami se iba a trabajar, la niña se me cae, creo que me cae de la cama. No tenía ni 1 año, pero se me cayó de la cama. Yo salgo a la calle a pedir ayuda. Hay una amiguita, una vecinita, no amiga mía, pero vecina. Le digo a la niña que se me cayó mi hermana, que me ayude porque la niña estaba llorando mucho y yo me asusté porque sabía cuáles eran las consecuencias que me iban a tocar con mi mamá cuando supiera que la niña se cayó. Le digo que me ayude. Pues ve a la niña y llama a la vecina y eso. Y la vecina viene y dice, no tiene nada, no se chocó, simplemente se hizo un pequeño chichón y ya. Y pasó todo, eso fue en la mañana. Mi mamá llega en la tarde, todo está muy bien, yo estoy en la cocina con ella, acaba de comprar un hielo y ella está en la cocina, estamos en la cocina. Ya acaba de comprar el hielo y le paso el hielo a ella. En eso me sigue, cuando yo fui a comprar el hielo, me sigue una niña hasta mi casa.
y me sigue la misma niña que yo le dije que me ayudara con mi mamá, eh, con la niña, perdón. Me sigue y veo que se para en el patio. Cuando ella viene y se para en el patio, que ahí es donde está la cocina, mi mamá está con el hielo en la mano que yo le acababa de entregar. Lo iba a partir en pedacitos para hacer un jugo. La niña le dice, María, a Yajaira se le cayó la niña esta mañana. Inmediatamente la muchacha le termina de decir eso. Mami agarra el hielo que tiene en la mano y me lo tira en la cabeza. Sin preguntar qué pasó. Estoy en un pedazo de hielo. Estoy hablando como un bloque como de este tamaño. Sí, porque uno compraba el hielo y era como un bloque más o menos así de este tamaño. O sea, si esto se llena de agua y se vuelve hielo, ya ustedes más o menos imaginan. Mi mamá, sin preguntar si era verdad, si era mentira, me tiró el bloque de hielo inmediatamente. O sea, la muchacha terminándoselo de decir, la supuesta amiguita. O sea, no fue la señora mayor que me ayudó para que yo me calmara y eso, porque yo me puse muy nerviosa. No fue la amiguita. Ella fue, me siguió calladitamente, se apareció en la cocina junto conmigo y mi mamá y le dijo eso. Y mamá me tira el hielo y me hace un tremendo chichón aquí. Que al otro día yo fui a la escuela y yo tenía esto aquí negro, aquí en la sien. Y sí, y así era que ella razonaba completamente una persona reactiva. Podía venir cualquier vecino y decir cualquier cosa y me daba por cualquier vecino que venía a quejarse de mí, porque aparte de que yo tenía que cuidar de todos sus niños, también tenía que ser buena niña, no podía quejarme y, y así. Entonces, y así tengo muchos cuentos, pero una de las cosas que siempre quise irme a vivir con mi papá por por el maltrato que yo recibía de ella. Y yo sabía que si yo me iba, pues ese maltrato hacia mí se iba a volcar hacia mi hermana Norquis, que era la que estaba mayorcita. Y ella siempre pues manipulaba mentalmente a uno como niño. Me vas a dejar aquí sola, te vas para la capital con tu papá, ¿qué vas a hacer allá? Claro, como yo aquí no tengo comida y esto, yo aquí estoy sola. Bueno, esa era la cantaleta de ella. El caso es que tú tenías que cambiar de idea. Mientras... tengo otro cuento también. El por qué a mí no me gusta el locrio de salami. Ella compra un salami, como una cuarta de salami, o casi media libra. No recuerdo, pero era un buen pedazo. Yo hago un locrio con eso. Y porque era buena, en eso hasta la fecha, es buena haciéndote pasar vergüenza. Es buena. Cualquier oportunidad que ella tiene para humillarte, la va a aprovechar. Hasta ahora, señor, y yo tengo 45 años. Si ella encuentra una oportunidad, la va a tomar. Porque no me respeta. No nos respeta a ninguno de nosotros. Por eso fue que la corté con ella. Agua y luz. Estoy haciendo yo el locrio, pero el salami estaba tan bueno que yo me lo estaba comiendo así crudo. Señores, una niña. Hago yo el locrio de salami.
ella está jugando bingo donde la vecina, donde siempre va. A esa vecina, ella era muy buena con nosotros e intercambia. Le gustaba mandarnos platos de comida porque ella sabía muy bien lo irresponsable que era mi mamá y siempre nos llevaba un plato de comida para nosotros comer. Y a veces pues eh, se intercambiaban, o sea, ella mandaba un plato de comida y nosotros cuando cocinábamos también mandaban platos de comida. Entonces, o sea, una tradición muy bonita, la cual a esa señora la recuerdo mucho, con mucho cariño, porque muchas veces que me sacó, me rescató de bajo de los brazos de mami, de golpes y todo. Siempre iba, cuando me escuchaba gritando, pues iba corriendo a, a rescatarme, o sea, a sacármela y feo, o sea, y yo la recuerdo a ella con mucho cariño. ¿Verdad? Bueno, y después, eh, pues la niña, en la casa, como les dije antes, era de mi papá. Pues ella le da con que quiere vender la casa y se quiere mudar y no sé qué. Vende la casa. Mi papá viene y ellos se reparten, firman los papeles porque como estaba a nombre de mi papá, ella consiguió vendedor y como estaba, mi papá tenía que venir. Y yo siempre que mi papá venía, yo quería irme con mi papá. Y siempre que mi papá venía, ella le tenía que hacer un show. Así con el barrigón del otro hombre, ella iba y lo sometía a mi papá a los juzgados de paz, a donde sea. Ella tenía que hacerle su show porque para ella era como que mi papá no estaba cumpliendo, pero tampoco estaba cumpliendo el papá de la barriga que ella tiene, pero alguien tiene que pagar y en ese entonces pues era mi papá. Iba con su barrigón del otro hombre muy tranquilamente al juzgado de paz a someter a mi papá y siempre le hacía pues unos pleitos feísimos porque ella se encargó también de que nosotros viéramos todo y supiéramos todo. Y bueno, se vende esa casa, que era una casa pues de nosotros, de mi papá, pero era una casa propia. Para hacer el cuento corto, vende la casa, se reparten la mitad cada uno. No sé si fue la mitad, pero entiendo que era la mitad. El caso fue que mi papá pues se va, firma, se va, toma su dinero. Ella toma su dinero, entrega la casa, entrega las llaves. Eh, Nos mudamos para una habitación, no sé por qué. Ella con el dinero pues no pudo buscar una casa completa. Señora, lo que buscó fue una habitación que apenas se podía y todos los trastes estaban ahí adentro. Yo me he dado cuenta como que a ella como que le encanta ese ambiente así de caos y mírame, estoy aquí en esta habitación chiquita, como que le encanta como la miseria, o sea, sentirse en miseria aunque tenga dinero. Ante los ojos de los vecinos, de todo el mundo y ante de nosotros, a ella le encanta sentirse así en miseria, porque todavía, ahora que yo estoy pensando, vendiste una casa, te dieron la mitad de un dinero, ¿por qué tú buscas rentar una habitación cuando puedes rentarte una casa completa para tú y tus niños, incluyendo una recién nacida, porque ya Taylor había nacido y
Tenía como un año, o dos, un año, año y medio. No, busco una habitación, señora, o sea, cama con cama, la estufa, ¿era estufa? No, era una nafe de carbón en una esquina de encima de una mesa. Siempre como que le ha gustado eso porque todavía hasta ahora es, bueno, hasta hace un par de años era así. Se muda para una habitación y se va a la capital, compra muchos misceláneos, otra vez vuelve a tener su venta de mercancías de ropa, de ollas, plásticos y todos esos utensilios de cocina, todas esas cosas así, un misceláneo. Y vuelve al mercado y en vez de la fritura, pues deja la fritura y vuelve otra vez a tener su mesa de venta ambulante de misceláneos. Otra vez. Bueno, recuerdo que se muda, cuando por fin se muda a una casa de una habitación. Diríamos que de una, porque donde debió de estar la cocina, ella puso una cama ahí para nosotros, para los tres, y la habitación bueno, el caso era, yo diría que sí, con una habitación. Ahí vuelve y se consigue otro novio, porque tiene una suerte para buscarse los maridos ajenos que no tienes ni idea. Eh, ahí tiene otro novio y está yéndose a vender, no le va muy bien. No va muy bien con eso de volver a las ventas misceláneas en el mercado, pero siempre iba al mercado. Y yo siempre digo que el estar envuelta en el mercado con tanta gente es lo que la corrompe a ella un poco, porque consigue amistades tanto buenas como malas. Y entre esas están pues los hombres que no debe estar con hombres que no debería, conocer hombres que no debería, eh, amigas que le gustan jugar, apostar. A ella le encantaba apostar. Siempre, a veces lo que conseguía, como dije una vez anteriormente, se lo gastaba y llegaba a la casa sin nada, con mal genio y ya saben, explotando por todas las esquinas de la casa. Yo no la recuerdo eh, descargando su ira con Norgi o con mi hermano. Yo la más recuerdo es de mí, que yo llegaba de la escuela, señora, y yo no sabía que yo iba a encontrar. Si yo no la encontraba, ella era mejor que si la encontraba. Porque si no la encontraba, pues yo podía hacer recordándome de todo lo que me dijo que hiciera en la mañana antes de irme a la escuela. Pero si llegaba, era un caos, era pleito, o sea, te tocaba pleito, si tocaba que estuviera peleando, completamente colérica. Y sí, bueno, entonces ella decide irse para San Pedro de Macorís. Nos deja a nosotros con nuestra abuela, con su mamá, otra señora. Yo creo que es la verdad que es como una cadena. Y nos deja con nuestra abuela. Y ella se va a San Pedro de Macorís a trabajar en la zona franca. Le dejé el negocio de los misceláneos a mi abuela, pero mi abuela ya es una señora mayor que no estaba para esas cosas. Y cuando mi mamá venía y veía que faltaba, pues, bueno, ella le deja el negocio a mi abuela, pero mi abuela no tenía la capacidad de vender, o sea, la podían engañar o algo, no sé, pero mi abuela también
no era una persona que tenía dinero, sino que como mami le dejó ese negocio, pues de ese negocio era que ella iba a conseguir para darnos de comer. Y con mi abuela me llevaba un poquito mejor porque ella no peleaba mucho con uno como mami. O sea, mi abuela no esperaba tanto de mí como mi mamá esperaba de mí que hiciera en términos domésticos, de cuidar a la niña, de encargarme de que se bañen todos y hacer la cena o si era cena, comida, lo que sea. Ella no esperaba eso de mí. Ella venía y lo hacía ella después que llegaba. Incluso ella hasta cocinaba después que llegaba de, de estar en el mercado. A diferencia de mi mamá que se iba a jugar, pues mi abuela no hacía eso. Ella venía directamente a la casa a encargarse de nosotros. Pero eh, la niña pues estaba pequeña, tenía como 2 años. Yo la verdad como que estaba como cansada. Y un día pues llamé a mi papá por teléfono y le dije, yo quiero que tú me vengas a buscar porque yo no quiero estar aquí. Mi papá no venía a buscarme. No podía quedarse uno porque tampoco tenía donde tenernos. Como una persona, hombre soltero al fin, sin niños, pues él vivía en la capital, pero recuerdo que cuando lo fue a visitar vivía en Villa Agrícola. Vivía en Villa Agrícola. Sí, vivía en Villa Agrícola y vivía con más personas, con más hombres, o sea, compañeros, así como roommates, compañeros de habitación, de una casa, pero era con más hombres ahí. Y después se mudó a Los Tres Brazos. Ay, Dios mío. Una vez mi mamá fue para allá. Creo que cuando cumplí los 11 o los 12 años. Mi mamá llega de San Pedro de Macorís. Ya yo le había dicho que quería vivir con él, pero me dijo que no, pues, no tenía dónde tenerme. Y aparte de que un hombre que sabe de cuidar a una niña. Mi mamá llega de San Pedro de Macorís, recuerdo, y era para mi cumpleaños. Ella llega de San Pedro, me viste a mí, me pone una ropita muy linda y me lleva para la capital a ver a mi papá. Yo pensé que era ver a mi papá de una manera nice, todo calmado, todo tranquilo. Señores, cuando llegamos allá, yo sé que papi no le quería dar dinero porque papi también estaba resentido de todo lo que ella le había hecho, especialmente después que se fue, que andaba con un novio y otro y queda embarazada, tampoco el otro la mantiene. El caso es que llegamos a casa de mi papá donde él se había mudado a Los Tres Brazos. Yo nunca había ido, ya ese era un sitio nuevo. Mi mamá sí sabía dónde quedaba, no sé cómo. Señores, yo me siento en mi silla y ellos comienzan a hablar. Papi está muy contento de verme. Me da una moneda que tiene en una gaveta. Mi papá tiene un negocio de sastrería y ahí mismo siempre donde ha tenido su sastrería, ahí mismo duerme. Yo me siento, entran gente, salen gente de la sastrería y mami está ahí sentada. No sé cómo, de un momento a otro comienzan a discutir. Mi mamá sale de la sastrería, sale de la casa, a la sastrería, comienza a tirar piedra para adentro. Yo estoy sentada, o sea, completamente paralizada. ¿Qué pasa aquí? Pues parece que ella le pidió dinero a mi papá. Mi papá le dijo, no tengo. O lo que tenía no le era como suficiente. El caso fue que ahí terminaron dándose golpes. O sea, mi mamá tirándole porque mi papá no quería. Había un cliente y el cliente se fue. El cliente se fue, yo me quedo ahí sentada completamente paralizada. Mi mamá me dice, párate, pero yo ni eso puedo. Porque me dijo, porque no, párate para ir a dónde, porque ella está atacando a mi papá, está tirando piedras. Señora, mi mamá
fue para allá hacerle un show a mi papá. Sí, me llevó a la capital para que yo viera eso. Siempre me expuso, siempre quería que yo viera y supiera todo. Nunca me reservó, o sea, no me cuidó. Esa es la palabra correcta. No me cuidaba de nada. Me Y mi mamá me jala de la silla. Vámonos, Yajaira. Camina. O bueno, caminamos hasta, no sé, llegar al puente de los Sama, qué sé yo, el mirador de los Sama, no sé. El caso era que al otro brazo teníamos que subir para arriba para... Ella caminó hasta que se pasó una guagua o un carro, no recuerdo, pero subimos. Y ahí, mientras me subo en el carro y estamos ya sentadas ahí para ir a la parada de la guagua que va para Vallaguana, ahí lo único que recuerdo que me dice, ay, Yajaira, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Yajaira. O sea, vaya regalo de cumpleaños. Pero ya, ella, como se había ido para San Pedro de Macorís, y solamente iba a Vallaguana a visitarnos los fines de semana y no todos los fines de semana. Yo no me estaba llevando bien con mi abuela y dentro de mí me daba pena como dejar a mi hermanita más chiquita, a Norquis y Nixon. No, Nixon ya estaba viviendo en la capital con mi papá, por eso es que no lo recuerdo tanto. Me daba como un poquito de pena dejar a mí, porque yo sabía que si yo estaba incómoda con mi abuela, también Norky lo estaba, pero yo como que quería escaparme, como que yo decía, bueno, ya mami no está aquí, me voy a ir. Y busco a mi tío, que vivía también ahí en Vallaguana. Le digo a mi tío que por favor que hable con mi papá para que papi venga a buscarme, porque yo no quiero estar. El caso es que yo iba todos los días a casa de mi tío para que mi tío llamara a mi papá, para que mi papá pues viniera a buscarme. Y papi vino a buscarme. Papi vino a buscarme. Yo me voy a vivir a los Tres Brazos. Y el mismo escenario, señores. También mi papá, pues también quiere ayuda. Necesita ayuda. O sea, tenía una persona que le lavaba la ropa. Él tenía una persona que le lavaba por dinero. O sea, ella iba y buscaba la ropa, se la lavaba. Y no, pues como llegó Yajaira, pues ¿para qué voy a pagarle a alguien? Si Yajaira puede lavar la ropa. Lo mismo, él era el que cocinaba y le cocinaba a mi hermanito más pequeño, a Nixon, que estaba viviendo con él. Y entonces como llegó Yajaira y Yajaira sabe cocinar y sabe lavar, pues ahí está Yajaira lavándolo y cocinando. Aparte de eso, teníamos que sacar tiempo para ir a la iglesia. Porque mi papá, porque como era una persona súper cristiana, súper bien metida en la iglesia y en las actividades, en todo lo que tenía que ver con la iglesia, pues él estaba metido. Entonces había que también sacar tiempo para ir a la iglesia. Una de las cosas que él era la iglesia los sábados. Cuando él estaba en los Tres Brazos, él no dejaba ir los sábados. Porque entre semana, pues le era un poquito costoso. Tenía una bicicleta. Iba en su bicicleta. Los días de semana él iba en su bicicleta. Pero se le hacía un poquito costoso llevarnos todos los días, transportarnos todos los días para la iglesia. Entonces nada más nos dejaba a mí y a mi hermano en la casa. Una pequeña pieza, el de la pieza era muy pequeña, de los Tres Brazos y nos dejaba, no nos sacaba
de lunes a viernes. Él se iba de lunes a viernes, entre las 7, de 7 a 9, 6:30 hasta 9. Ya se preparaba, se iba y volvía a las 9. Y nosotros, pues él nos llevaba los sábados. Los sábados era un toque de queda porque él nos llevaba a la iglesia desde las 9 de la mañana, a la escuela de catecismo, a la escuelita, sí, al servicio de niños pequeños y después nos llevaba a la casa en la tarde y en la noche volvíamos otra vez. Yo cocinaba y volvíamos otra vez en la noche entre las 6:30, 7. Otra vez para la iglesia hasta las 9, 10 de la noche. Pero sí, y estaba muy tranquila yo, o sea, haciendo todas mis cosas muy tranquila. Para ese entonces estaba llegando la fecha de inscribirme a la escuela, porque eso fue en el verano. Llega la fecha de inscribirme a la escuela y mi papá está haciendo toda la diligencia posible para inscribirme en la escuela. En una de esas visitas, no, después que estoy ahí muy tranquila, mi mamá llega un fin de semana, un sábado, un sábado, un domingo. Me dice le pregunto que cómo están todos y me dice que ella se mudó, o sea, todos se mudaron de Vallaguana. En Vallaguana quedó mi abuela y mis 2 hermanas y la hermana, mi tía. Y mi mamá estaba allá en San Pedro de Macorís. Yo me voy a la capital a vivir con mi papá. Entonces, cuando ella llega a visitarme, que no había ido, porque tampoco ella sabía que yo me había ido, ella va a la capital a visitarnos o a pelear entre una cosa y la otra. Aparentemente iba a las dos. Ella me dice que ya se mudó que ya mudó a mi abuela y a mis 2 hermanas para San Pedro de Macorís y que ella rentó pues una pieza, otra vez, renta una pieza pequeña en el barrio más, bueno, eso me lo está ya contando ahí en la visita que ella me hizo a la capital para vernos a mí y a mi hermano, del cual ella nunca se encargó. Me dice que si yo me quiero ir. Estoy en la cocina cocinando y me pregunta que si yo me quiero ir a vivir para San Pedro de Macorís. Y yo le contesto, o sea, porque ella me sacó aparte, no estábamos todos ahí en el área de la sastrería muy tranquilo, pero me sacó aparte, me encontró un momento sola en la cocina y fue y me preguntó que si yo quería ya volver a vivir con ella. Yo le dije, déjame pensarlo. Cuando le digo déjame pensarlo, señores, esa señora me larga una bofetada. Que yo lo único que hice fue bajar la cabeza y no volver a hablar. Cuando no sé cómo entra mi papá a la cocina y le digo a mi papá que me quiero ir con mami. Y ese mismo día, pues mi papá ya me estaba haciendo señal, ya yo estaba inscrita en la escuela y todo, que empezaba la escuela y todo, ya le había hecho la diligencia. Yo no sé cómo fue, o sea, pero claro, es obvio que reacciona así porque soy una niña de 12 años manipulada por su mamá. Todavía con el miedo de que haga ella pues me dio la bofetada y yo con miedo de que ella pues haga uno de sus shows que le sabía hacer, o a mí o a papi, ahí en la sastrería, en la casa de mi papá. Yo le digo a ella que sí, le digo a mi papá cuando se aparece
En la cocina que entra también le digo, está bien, papi, yo me voy a ir con mami. Pero no era que yo quería irme, fue como, no sé, no puedo explicarlo. Me voy con mami ese mismo día, ella empaca todo. Y papi me dice, Aira, pero ya tú estás aquí en la escuela, ya yo te inscribí, yo no escuché nada de eso. Y pues decido irme. Y me voy con mamá. Y yo cuando ya estamos, o sea, mi papá es una persona que él siempre ha tratado de vivir como un ambiente tranquilo, o sea, como que siempre ha tratado como de superarse a sí mismo. Eh, por ejemplo, de buscar un mejor ambiente de vida. Es una persona que le gusta ir a la iglesia, que se mantiene muy tranquilo. Y siempre donde él se va a mudar, trata de buscar ambientes que no sean pues muy escandalosos, de mucho ruido. Por ejemplo, ahí en los Tres Brazos, que era donde él vivía, era un sitio era tranquilo, o sea, había negocios y todo, pero no era como muy chusma, no sé cómo explicar. Un ambiente bien, o sea, las personas que vivían al lado de nosotros eran personas que tenían su propio negocio. Por ejemplo, el señor que nos quedaba más cerca, las dos vecinos que nos quedaban más cerca, tenía un almacén de arroz con todo y bebía en una segunda y abajo pues tenía su almacén, su negocio, que era como, no era ni siquiera un colmadón, era un almacén. Él vendía y distribuía, como una distribuidora. El otro señor de al lado, vivía en su casa, pero él abría ese negocio y era una pollera. Él vendía pollo al por mayor y detalle y así, o sea, y todo esa era como una urbanización, pero eran unos proyectos que le llamaban el proyecto de la manicera, que todos los que vivían ahí trabajaban en la manicera. No sé cómo fue que ese proyecto dijeron que lo había hecho Balaguer, pero los que vivían ahí, casi todos, eran empleados de la manicera. Y gente muy buena, muy educada, muy tranquila. O sea, tú no escuchabas música ni nada, todo el mundo en su apartamento de lo más bien. Pero cuando me fui con mi mamá ese día para San Pedro de Macorís, yo no había ido, yo no sabía ni siquiera dónde vivía. Ay, señores, desde que nos montamos llegamos a San Pedro de Macorís, nos montamos en un autobús, en una guagua, y fuimos, la guagua decía Barrio Lindo. La guagua iba para Santa Fe y como seguía derecho no entraba directamente a Barrio Lindo, o sea, no iba para los Tres Brazos, sino que seguía para Santa Fe. Ella se baja y teníamos que ir caminando a la casa. Desde que salimos, nos bajamos de la guagua y comenzamos a caminar. Eso era un alboroto que yo no estaba, aparte de que, o sea, mi campo es tranquilo. Después me fui a la capital, que era en un área que era un sitio tranquilo, no era como Capotillo, la 42. Era un área en los Tres Brazos, pero no era en los Tres Brazos muy adentro, era más hacia afuera. Los que han vivido en los Tres Brazos saben, no sé si recuerdan, pero era una parte más saliendo hacia el puente Duarte o la 17, no sé, no me acuerdo. Pero no era los Tres Brazos hacia adentro como que va para el río. Porque yo sí caminé por ahí adentro y era muy diferente el área. Eh, Cuando bajamos y comenzamos a caminar para llegar a la casa,
que era un trayecto como de 15 minutos, 15 a 20 minutos caminando, señores. Yo me quedé dentro de mí y dije, ¿qué es esto? O sea, qué raro, o sea, un sitio muy activo, mucho colmado, mucha música. Cualquiera tenía un negocito en la acera, de enfrente de su casa, con fruta, con fritura. El caso fue que el ambiente era mucha gente en la calle, en los colmados, mucha bachata. O sea, tú no hallabas como que qué música escuchar. Súper, súper, súper activo, vamos a decirlo, súper activo de la gente. No estaba en su casa sentada ni nada. No, la gente estaba en la calle todo el tiempo. Hubiera o no hubiera luz. Y cuando llegamos a la casa, mi hermana Norky feliz de verme. Ya Norky tenía un tiempo viviendo ahí, ya como que se había como adaptado al ambiente. Estaba un poquito rebelde la pobre, pero no la culpo. O sea, fue demasiado. O sea, muchas cosas expuestas. Y otra vez, ahí estaba, mi mamá viviendo en una casa pequeña, como a ella le gusta, una habitación, una sala, tu cocina ahí mismo en la sala, la habitación con 2 camas y todo el mundo así bien juntito como a ella le gusta, así acurrucaditos. Wow, así chiquito. Eh, en un barrio súper caliente, un área súper caliente, súper movida, que ahí había de todo. Podía haber de todo ahí, o sea, y uno y yo muy tranquila, inocente, o sea, mi Norky ya estaba como, ya había hecho amiguitas y todo, y ya ella se estaba como en su agua nadando tranquila, o sea, salía, volvía, súper raro. Eh, Norky se quedó, no me acuerdo, la verdad que recuerdo un poco a Norky en ese. No, Norky estaba viviendo allá. Bueno, ahí estoy yo, eh, en esa casa, en una casita. Ella rentó una 2 habitaciones, o sea, porque era como una vecindad. En esa vecindad vivían como 40 personas, entre niños y adultos, todo familia. Los recuerdo casi a todos. Todos eran un personaje diferente. O sea, se podía escribir un libro de ellos. Ah, como La vecindad del Chavo, que todo el mundo es un personaje. Así mismo era ese vecindario. Pero mami alquiló eh, con el frente hacia la calle y no hacia el patio, como habían otras personas rentadas, porque podían, o con vista al patio, que todo el mundo, ay, Dios, ay, no me quiero ni acordar, pero estábamos en la calle expuesta. El baño, la casa no tenía baño, porque eso es otra cosa. A mi mamá no le gusta la casa con baño adentro. A ella le gustan con baño afuera. Pero no es para ella ir al baño, porque ella solamente va al baño a hacer el número 2, a los baños que están afuera. El número 1 y bañarse, a ella le gusta bañarse dentro de la casa. ¿Por qué? No sé. Parece que no sé si la criaron así o qué sé yo. Le- el caso es que a ella le gusta sentirse bien empapada entre la chusma y bien así, bien pobre. Le gusta hacer eso. Cosas de gente pobre que aunque ella no tenga la necesidad de hacerlo porque puede hacerlo mejor, pues prefiere como se adapta pronto a las cosas que
de pobreza ya se adapta súper rápido. Y sí, estaba feliz ahí en esa esquina, o sea, con todas sus amistades de la zona franca que viven en el área. Yo la veía que ella se cambiaba por la mañana feliz y en el camino la llamaban, María, vámonos, qué sé yo qué. El grupito de irse para la zona franca. En la otra puerta vivía una señora también con sus dos hijos mayores ya, incluso la muchacha ya mayor adulta tenía su salón de belleza ahí al lado y ahí en el salón entraban y salían muchachas y hablaban y había un colmado también que nos quedaba ni al frente ni en la esquina, que nos quedábamos, nosotros estábamos en una esquina, entonces era en la otra esquina, o sea, nos quedaba como, podíamos ver todo lo que pasaba por la ventana y los que no cabían en el colmado bebiendo se sentaban en la esquina donde vivíamos nosotros y ahí estábamos escuchando la conversación, gente adulta bebiendo, peleas y todo. No, recuerdo que le dieron una puñalada a uno que lo mataron ahí mismo. Mi hermana todavía me pregunta que si yo vi eso, que si yo vi eso. Yo le digo, sí, yo vi cuando mataron al hermano de fulana ahí en la esquina. Y ya estaban discutiendo y de un momento a otro uno sacó, el otro se fue, trajo un cuchillo y lo mató. Lo que dice, ¿tú viste eso? Sí, yo lo vi. Y así, o sea, pasaban un montón de cosas ahí en el patio. Y bueno, tú tenías que ir a bañarte. No me gustaba la idea porque les digo, en Vallaguana no vi eso. En la capital mi papá siempre procuró como vivir un poquito en pobre, pero a un nivel más o menos decente. Siempre procuró donde hubiera un baño y eso, seguro y todo. Pues nosotras, a mí y nosotros, o sea, a mí y a mi hermana, porque yo vi a mi abuela bañándose ahí adentro de la casa y le parecía muy bien en una ponchera. O sea, ¿cómo se bañaban dentro de la casa? Pues la parte que era la habitación, buscabas una cubeta con agua y tenías una ponchera y te entrabas en la ponchera y te echabas el agua, te enjabonabas y te echabas el agua y te enjuagabas. Y ya después que terminabas de bañarte, te salías de la ponchera. ¿Cómo se le dice ponchera? Nosotros decíamos balde o batea. O sea, era una ponchera grande que tú te podías entrar, ducharte, o sea, echarte el agua con jarritos y después esa agua pues la tirabas afuera. Eso era. Eh, mi abuela le gustaba bañarse en la habitación, pero a mi mamá le gustaba bañarse en la sala y el agua tirarla ahí al frente, o sea, que todo el mundo viera hacer su espectáculo. Le encantan esas clases de espectáculos. No sé por qué ella le encantaba que nosotros nos exponiéramos a esas cosas, al barrio, al ambiente. O sea, nunca fue una persona como que pensó, mis hijas, mis hijos están viendo esto, yo no debería de estar aquí, debería de hacer algo mejor, hacer un esfuerzo para mudarme de aquí porque no le hace bien a mis niños. O sea, yo nunca pensé en eso. Hasta la fecha, nunca ha pensado en nosotros como sus hijas. Siempre ha querido tenernos expuestas, exponernos a toda la chusmería como que no hay opción. Y ya después que estemos grandes, sí hay opción. Ya después que somos adultas, que tenemos nuestros hijos, que vemos que queremos lo mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos, que si estamos en un sitio incómodo, que no nos podemos ni siquiera ir al baño a bañarnos, nos mudamos, nosotros salimos. Pero en el caso de ella era como probar un punto, no sé. O sea, en otras palabras te diría que estaba enseñando a ser una sobreviviente. Pero tú enseñas a tus hijos a ser un sobreviviente cuando tú no tienes otra opción. Y uno como niño lo ve, no hay otra opción. No había. Pero
en el caso de la vida con mi mamá, sí había otras opciones. Ella simplemente siempre se ha negado a esa clase de cambio para vivir mejor o para mejor para ella y para sus hijos. Este, y bueno, entonces eso es lo que veo. Llega el momento de yo entrar a la escuela, que ya había empezado la escuela ahí en San Pedro y ella no me había inscrito en ninguna escuela. Cuando yo estaba en la capital, inscrita y todo para empezar mi escuela, pues ella quiere que me vaya a vivir con ella para San Pedro, pero cuando voy a vivir para San Pedro, ella no hace la diligencia de, de mudarme a San Pedro. Ella lo que quiere es otra vez que la ayude a cuidar a la niña, que la casa, que le haga la comida cuando ella llegue. Ya ella estaba trabajando de 8 a 5, de 7 a 5. Y otra vez buscó algo que hacer después del trabajo. Encontró su esquina otra vez, encontró su grupo de gente para ella irse a jugar dominó después que sale del trabajo. El caso es que llegar a la casa y encargarse de sus hijos, no, ¿para qué? Si Yajaira estaba ahí y Yajaira puede hacerle la cena, bañar a Taylor si necesita algo y cosas así. No, ¿para qué? Y si Yajaira no lo hace, pues cuando yo llegue me pongo a pelear con ella porque no lo hizo. Porque ¿para qué me voy a molestar? Salir del trabajo, ponerme a hacer cena, preparar lo que me voy a llevar mañana al trabajo, etcétera, etcétera, si Yajaira está ahí. Eso lo hago el domingo, el sábado o el domingo cuando tenga tiempo. Para de lunes a viernes Yajaira que resuelva eso y que también vaya a la escuela. Pero no... no me había inscrito en la escuela. Lo que hace que no va ella a inscribirme, no se toma su tiempo. No, ella le habla a una amiga de ella. Le habla a una amiga de ella, conocida, y le dice que me la ayude a ella a inscribir a Yajaira en la escuela. Y esa persona inscribe a Yajaira a la escuela y Yajaira entra tardío a la escuela. O sea, se inscribe ya con empezado. Estamos hablando del 5º grado para ese entonces, el 5º. Y ahí empieza entonces. No me acuerdo si era en la mañana o en la tarde. Yo creo que estaba en la tarde. Y Norque estaba en la mañana. El caso es que uno en la mañana y otro en la tarde para hacernos turnos de cuidar a la niña, como siempre, porque hay que cuidarla a ella, hay que cuidar a las niñas, a los niños de ella que tiene por ahí volando. Mientras el ambiente se volvía súper pesado, súper inseguro para nosotras, teníamos que salir de la casa e irnos a bañar, unos baños súper insalubres que tú te podías... O sea, tú salías más sucio. Tú entrabas a bañar, tú salías más sucio de ahí porque eran letrinas y ese olor a letrina, tú salías con ese olor a letrina horrible. El caso es que tú nunca te sentías limpio, las moscas y aparte de la inseguridad porque habían hombres, o sea, era una comunidad de 40 personas entre hombres y mujeres, solteros, casados, niños, niñas. O sea, nosotras habíamos un grupo de adolescentes como de 6 niñas. Y varones también. Entonces, cada vez que tú te entrabas a bañar, pues había alguien esperando a que tú entrabas a bañarte para venir a acecharte. Porque eran 2 baños, 2 letrinas. Una de un lado y otra del otro lado, que lo único que lo dividía era una pared. ¿Era de yagua o de tabla? No me acuerdo. Pero el caso es que tú podías ver al otro que estaba. Podía ver si querías, o sea, si te acercabas, pero sabía que había otra persona en el otro baño, haciendo número 1, número 2, pero el caso era que ahí mismo donde te hacías el número 2, ahí mismo te bañaba.
ahí estábamos. Bien, un ambiente súper tóxico. Yo recuerdo que yo traté de ir a la iglesia mientras estaba ahí. Sí, yo creo que sí. Yo estaba caminando. Pues la señora no quería que uno fuera a la iglesia ni nada. No sé. Claro, porque el tú ir a la iglesia pues era quitar tiempo para cuidar de ella. Bueno, y así entonces ya terminó, entro a la escuela. Hay una anécdota que no se me va a olvidar nunca de papi y mami, porque como los dos me veían a mí como una persona útil, no como la niña que debían de cuidar, sino que la niña que los podía cuidar a ellos, pues siempre, si yo me iba con mi mamá se ponía enojada conmigo, y si yo me iba con mi papá, pues mi papá, o sea, si yo me iba con mi papá se enojaba conmigo. Si yo me iba con mi papá, mi mamá se enojaba conmigo, y siempre tuve como ese... Miren, así que ya ustedes más o menos, yo con 45 años, ¿cómo estoy mentalmente? Pero he arreglado muchas partes. No lo he superado, pero he puesto mis límites. Señores, resulta que en esto había una actividad en la iglesia bien grande en la capital. Y ya para eso ya yo me había ido con mi mamá a vivir. Y yo estaba en el quinto grado. En el quinto grado, la clase de la profesora de estudios sociales nos pedía que compráramos un libro para dibujar el libro de la materia de sociales. En ese libro, sociales y geografía, me recuerdo yo. El libro yo no lo tenía. Y entonces a ella le gustaba que, aparte de que uno aprendiera el libro, había que entregar los mapas. Como era geografía, pues había que dibujar los mapas por colores para tú saber dónde estaba ubicada cada región, o sea, Norteamérica, Suramérica, y así cosas, el Caribe, bla, bla, bla. Yo no tenía el libro. Ya le había dicho a mi mamá que yo no tenía el libro y que la profesora me lo estaba pidiendo y yo necesitaba que lo comprara o que me diera el dinero para yo ir a comprarlo. Nunca me lo compró, pero yo se lo pedí. Y ya me estaba dando pena ir a la escuela, y a la hora que tocaba la materia de sociales, yo no tenía el libro para entregar, para la tarea. O sea, el libro era dibujar los mapas y ella en eso te daba la notificación. O sea, la evaluación de que hiciste la tarea y eso. Entonces, aunque yo le pidiera, ella hacía los cuestionarios en la pizarra y yo lo llenara pidiéndole el libro prestado a otro compañero, pues el hecho de que yo no tenía los mapas, no le enseñaba a ella el libro, a pesar de que yo había llenado los cuestionarios que yo dejaba, la tarea. Parte de la tarea también era dibujar el mapa de lo que tú estabas haciendo. Y obviamente, pues como no tenía el libro, pues no se lo podía entregar, se lo podía tener el cuestionario, le podía entregar el cuestionario que estaba en mi cuaderno. Y yo estaba agobiada con eso, porque ella no me estaba poniendo nota de mi clase de sociales por ese libro. Mi mamá lo podía haber comprado. Eran 100 pesos en ese entonces, o menos. Ella lo podía haber comprado, pero decidió que se lo pidiera a mi papá cuando yo fuera a la capital. En la iglesia había una actividad bastante grande una vez al año. Como ella antes iba a la iglesia cuando conoció a mi papá, ella dejó de ir a la iglesia después que mi papá y mamá, después que ellos se divorciaron. Mi papá se fue para la capital, como lo dije antes, y ella se quedó en Mayagüez. Y ya después que mi papá se fue, que no le estaba viendo y no tenía cola que le pisara, pues también, eso también incluyó no volver a la iglesia. Pero había una actividad cada año que a ella le gustaba ir.
Iba no todos los años, pero cuando podía molestar a mi papá, y en ese día que se podía molestar a mi papá, también incluía ir a esa actividad anual, ella iba. Ella se aparece. La última vez que se apareció con la barriga de la hermana mía, que no era de mi papá, sino que era de otro marido. Ella quería que todos los hermanos de la iglesia la vieran a ella con el barrigón, que no era de mi papá. Muy bien, en esa actividad. Porque ella aprovechaba esa actividad para ir a vomitar su veneno, claro. Y que todo el mundo supiera qué clase de persona era papi o qué clase de persona era ella. No sé. Pero no era para volver a la iglesia, era simplemente mostrarse allí. Que supieran en qué ella estaba. Pues en esa actividad, ella me lleva con ella. Me lleva con ella y ahí me dice que aprovechen y le diga a mi papá que yo necesitaba 100 pesos para comprar el libro. Le digo a mi papá, la actividad duraba de 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. O sea, era un día, una noche completa. O era de 6 a 6. Era así, de 6 a 6. 6 de la tarde a 6 de la mañana del otro día. 2 o 24 horas, algo así. No me acuerdo. El caso es que duraba tan... Bueno, le digo a mi papá, la primera actividad era de 7 a 9. Yo no vi a mi papá a las 7 porque ya la actividad, el servicio y la oración había comenzado y yo no tuve la oportunidad de llegar a tiempo para decírselo antes de que empezara la primera actividad. Se lo digo en la segunda, que empezaba a las 10 de la noche, 9 a 10, en la hora de receso de 9 a 11. Le digo, papi, yo necesito un libro para... Mi mamá me lleva, como le dije, ¿verdad? Necesito un libro que necesito 100 pesos para comprar un libro. Así mismo se lo digo, para comprar un libro. Que necesitaba el libro y los lápices de colores. Yo necesitaba los lápices de colores, ahora me recuerdo. Los dos, en caso de que entre los libros, ese libro de estudios sociales y geografía y los lápices en colores, era un equivalente a 100 pesos. Llega esta hora de receso, cuando yo lo veo a las 10, los saludo, ¿cómo está? Ya, Jaira, bla, bla. Yo no sé si fue que él se quedó con el resentimiento de que yo me fui. Me volví a ir con mi mamá después que yo la había llamado tanto para que me fuera a buscar. No sé. Y le digo eso en la hora de la recepción. Y me dice, hablamos más tarde. Y como es una actividad bastante grande, vienen personas de todos los pueblos y ese es el momento que tienen para saludar, hablar, conocerse, los nuevos, los viejos, reuniones. Mi papá era una persona muy activa en la iglesia y tenía que estar en todas las reuniones. Me dijo, hablamos luego. Pero se lo dije. No lo volví a ver casi en toda la noche hasta ya la madrugada que empezó pues lo que se le llama una vigilia. Y termina la vigilia. Él no se vuelve a acercar a mí, pero termina la vigilia. Nunca puedo recordar dónde estaba Nitza, mi hermano, pero seguro que estaba ahí. No lo recuerdo, no sé por qué. Ni siquiera lo veo. La vigilia termina. Termina la vigilia a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estamos todo el grupo que viene de San Pedro de Macorís, incluyendo a mi mamá, que no sé, porque yo me podía haber venido con el grupo de la iglesia de San Pedro de Macorís, por alguna razón, bueno, como era de fin de año, pues ella quería venir y como yo necesitaba, ella en vez de dármelo, pues prefirió que yo fuera y se lo pidiera a mi papá.
en ese momento. Bueno, llegan las 6 de la mañana, que ya era la que se terminó la actividad. Mm, ya yo tenía como 13 o 14 años, sí, algo así. Termina la actividad, mi papá viene a saludar, a despedirse de mí. Se despide mi mamá, estamos todo el grupo sentados esperando ya reunirnos todo el grupo para irnos todos juntos a tomar el autobús que nos llevaba a San Pedro de Macorís. Ahí mismo dentro de la iglesia estamos todos sentados en las sillas, en los bancos, eh, esperando que todos nos reuniéramos. En eso se acerca mi papá, que también ya se iba para su casa. Se está despidiendo, pero al mismo tiempo está hablando con mi mamá. Yo interrumpo la conversación que él tiene con mi mamá, que no puedo recordar de qué era. Le repito, interrumpiéndole en la conversación, le digo, papi, dame los 100 pesos para yo comprar el libro. Dame los 100 pesos para yo creo que fue a la tercera. A la tercera ese señor me da una bofetada dentro de la iglesia. Y otra vez, yo solamente, a mí me sorprendió tanto porque mi papá nunca me había golpeado. Yo sé que él estaba hablando con mami, a lo mejor se sofocó porque mi mamá es explosiva, o sea, habla contigo y hasta que como no te vea como explotando, no deja de, incluso, y fue, no sé, pero fue bastante raro para mí. Y me dio esa bofetada, o sea, delante de todo el grupo, y todo el mundo se queda callado. Eso hubo un silencio. Mi mamá se quedó en silencio, no dijo nada. Me dio la bofetada, yo bajo la cabeza, jamás vuelvo a decir nada, no recuerdo, solo recuerdo que bajé la cabeza y comienzo a llorar, me comienzan a salir las lágrimas. Y mamá no dice nada, no me defiende. Y mi papá tampoco. Recuerdo que él terminó de hablar con mami. Mami se quedó callada, pero recuerdo que él terminó de hablar con mami y, y me tira se saca los $100, los 100 pesos y me lo tira en la falda. Y me lo tira en la falda. O sea, ni siquiera se lo di a mi mamá, sino que es. Y me lo tira en la falda y se va. Yo me quedé callada, pero no dije nada porque me impactó. La verdad es que me impactó. Yo nunca pensé que mami iba a ver a papi golpeándome y se iba a quedar callada, como que no reaccionó. O sea, y como le he explicado antes, mi mamá es una persona explosiva. O sea, ella le hace mucho show a papi, pero ahí la señora se quedó callada. No dijo, esta boca es mía. No defendió a su hija. Ni no defendió a su hija, ni su papá, ni de su papá, ni de ella, ni de nadie. Ahí está Yajaira desprotegida. Señor, ustedes no se imaginan cómo me marcó ese día. Tengo que darle pausa a este video.
perdón, le tuve que dar paso, me quebré, no podía, porque fue algo que me impactó mucho por muchos años. Yo vine a superar ese momento, fue hace como 3 años, ahora mismo. Pero, Yajaira, si en 10 años, por ahora tuve este video, quiero que sepas que pudiste superar todos esos maltratos que son más grandes, que eran más grandes que tu felicidad. En términos de que quiero decir que todos esos tratos de tus padres nunca pudiste ser feliz porque los maltratos eran más grandes que la felicidad, que los momentos de felicidad que tuviste. Y ahora se está bien, pero te ha costado mucho. Tu autoestima siempre estuvo baja. Como tus papás nunca te dijeron que eras una buena persona, inteligente, nunca tuviste una expresión positiva de tus papás. Pues si alguien venía y te decía que no servías para nada, pues tú te lo creías, porque tus papás nunca te lo dijeron. Y tuviste que aprender a verlo tú sola, a través de otras personas, otros amigos que no se criaron contigo, que nunca te vieron ni te conocieron y se dieron cuenta y te lo decían. Qué buena gente eres y eso, pero no. Lamentablemente no pudiste saber, nunca lo oíste de tus padres y eres y has sido. Hoy tienes 45 por eso años y parte de lo que ya hace 3 años pues superaste y has sido ese momento. Ha sido por eso, porque tú sabías que tú ya hace 3 años pues superaste una buena persona con ese momento. Porque tú sabías que tu papá sí era buena persona contigo. No era buena persona contigo en ese momento. También te diste cuenta de que pensaste que no tenías ni apoyo ni de uno ni del otro en ese momento. Por eso te cuesta pedir ayuda. Te diste cuenta de que no tenías ni apoyo ni de uno ni del otro. Por eso te cuesta pedir ayuda. Una bofetada en la cara. Porque piensas que te van a dar una bofetada pedir ayuda en la cara. Porque piensas que te van a dar una bofetada, te van a ofender. Por eso te cuesta pedir ayuda. Porque piensas que te van a dar una bofetada, te van a mejor no haces nada y trata de la gente. Otra vez, saber lo que pensaron o no decir lo que tienes que decir. No haces nada por miedo a la reacción del otro. Saber lo que pensaron o no decir lo que tienes que decir por miedo a la reacción del otro. Te tenía que pagar las consecuencias, porque si tú decías algo, pero quiero decirte, Yajaira, que estás bien, probablemente tenía que pagar las consecuencias. Y prueba de eso es que
Pero quiero decirte ya, Jaira, que estás bien hoy. Dejaste de hablarle a tu mamá. Así. Y prueba de eso es que, porque te cansaste, porque viste, dejaste de hablarle a tu mamá. Que por más que tú tratabas de agradarle lo poco que podías, porque digo lo poco porque como me dio poco, pues poco podía dar. Que por más que tú tratabas de agradarle lo poco, dejaste de hablar que con podías ella, y digo lo poco porque como me dio poco, pues poco podía darle. Dejaste de escuchar sus manipulaciones, tus críticas, dejaste de hablar con ella, dejaste de escuchar sus manipulaciones, no la buscas, no la llamas. Dejaste de escuchar sus manipulaciones, tus críticas hacia ti, necesitabas. No la hablas, no la buscas, no la llamas. No le reclamo. Está bien, lo hiciste bien. No, él no lo reclamas. No le digo nada. Y ella sabe que el silencio hacia ella no lo está diciendo todo. No le digo nada. Ella sabe que mi silencio hacia ella lo está diciendo todo. Lo está diciendo todo. Otra cosa es no necesitas la aprobación de ella. Total, ¿para qué? Otra cosa es solo criticas, solo te ha criticado. No necesitas la aprobación de ella. Total, ¿para solo qué? Te ha visto como una persona. Solo criticas, solo te ha criticado todos estos. Debes ayudarla. Te ha criticado. No, solo te ha visto que y por como una persona a quien que le escuche. Debes ayudarla. O sea, no le estás escuchando. Así que porque simplemente quiere que le dije a mis hermanos. Ahora no que ya tengo, no le estás escuchando, un poquito de madurez. Así que le dije lo único. Ella es así. Le dije a mis hermanos. Se crió así. Ahora yo entendí que ya tengo, a lo mejor ella, un poquito de madurez. Así la criaron. Ella es así. Se crió así. Tal vez pasó eso mismo con su mamá. Que a lo mejor ella y no puede dar algo mejor. Y nosotras lo único que podíamos hacer tal vez pasó eso mismo, no repetir el mismo patrón con nuestros hijos y no puede dar algo mejor. Decirle, hablarle a nuestros hijos. Nosotros lo único que podíamos hacer es lo importante no repetir el mismo patrón con nuestros hijos y no importa decirle, hablarle a nuestros hijos, decirle lo mucho que lo queremos, lo importante que son para nosotros. Y que son lo único que tenemos que nada ni nadie y que son lo mejor que nos ha pasado frente de nosotros. Es de la única manera que podemos superar y que son lo único que tenemos maltrato de nuestros que son lo mejor que nos ha pasado. Es de la única manera que podemos superar. En el caso de mi papá, maltrato de nuestros padres, no he podido. En el caso de él trató de. En el caso de mi papá, no he podido, hombre con poco sentimiento, él trató de empático, con poca empatía, con poca empatía hacia sus hijos, hombre con poco sentimiento, la gente que lo conoce cree que es lo mejor, con poca empatía, con poca empatía hacia sus hijos, porque con la gente. La gente que lo conoce cree que es lo mejor con nosotros que le ha pasado como amigo y vecino y hermano. No puedo reclamarle, pero con nosotros era poco empático, porque hoy en día, desde que cumplió los 57 años, empezó a tener un deterioro de Alzheimer. O demencia, como se le conoce, que él no siquiera sabe. Hoy en 7 años empezó a tener un deterioro no reconoce a nadie, Alzheimer no le o demencia, como él ya está pagando, no siquiera sabe hoy en día que ella le está pagando. ¿Quién soy yo? Todas. No reconoce a nadie, entonces no le puedo reclamar. Él ya está pagando. Yo voy cuando puedo. Sepa que ella le está pagando. No cuando debo. Todas. Cuando ellos me digan, está pagando. No me puede decir nada. No me puedes reclamar que lo ayude porque yo voy cuando puedo, así que no cuando debo, no cuando ellos me digan, no me puedes decir perdón, nada. Es que estoy, no me puedes reclamar que lo ayude porque no me puedes decir nada. Y
y no le puedo reclamar nada. Perdón. Perdón, es que estoy. Pero sí, tuviste. No me puedes decir que pasar por una terapia. Y no le puedo reclamar 4 años. Y escribir casi en todas las paredes. Yo soy. Que pasar por una terapia fuerte hace 4 años. Especialmente yo soy suficiente. Escribir casi en todas las paredes. Yo soy suficiente. Fueron muchos después de eso, especialmente yo soy suficiente. Pero ese momento donde estaban, como ya se habían divorciado, ustedes saben, fueron muchos después de ese momento donde estaban ellos dos. Pero ese momento se quedó mirando y como ya se habían divorciado, ustedes saben. Ay, me di cuenta donde estaban ellos dos. ¿Quiénes son esas personas? Se quedó mirando mis padres. ¿Quiénes son? ¿Qué soy yo para ellos? Cuenta, no fue la pregunta más. ¿Quiénes son estas personas? No son como mis padres. ¿Quiénes son? ¿Qué soy yo para ellos? Yo ni me acordaba de eso. Fue la pregunta más. Estaba escuchando incómoda a una psiquiatra. Yo ni me acordaba de eso. Una psiquiatra, una psicóloga muy buena. Escuchando. Y ella decía a una psiquiatra que vayan en su terapia, una psicóloga muy buena, a ese momento que lo quebró. Y yo que vayan en su terapia, ella decía que vayan fue a ese momento que lo quebró. Quienes me hicieron daño, o sea, y yo no tengo eso. Yo no me acuerdo qué momento fue que me marcó, que me quebró, quiénes, y recordé quiénes fueron quienes me hicieron daño. Me fui, o sea, vete para cuando era niña, que viste que fue lo que me marcó, que pasó. Y recordé, y eso fue lo que me pasó. Fui, o sea, vete para cuando era niña. Mis enemigos, mi mayor amenaza, que era mi mamá y mi papá. Y eso fue lo que pasó. Nunca me vieron como su hija. Mis enemigos, mi mayor amenaza, eran mi mamá y mi papá. Sino que nunca me vieron como su hija. La más grande, que ella puede lavar, cocinar, cuidar a los niños, sino como atender la casa. La más grande, que ella puede lavar, cocinar, ¿qué importa si va a la escuela o no? Atender la casa, ¿qué importa si logra ser alguien o no? Mientras esté aquí, ¿qué importa si va a la escuela o no? Para nosotros, ¿qué importa sirviéndonos logra ser alguien o no? Mientras esté aquí, sí, para nosotros. Tengo problemas con las ahora de grande. Sí. Para socializarme, sí. Tengo problemas con las ahora de grande. Creer en alguien, sí. Para socializarme, sí. Sí. Recuerdo que cada vez que trataba de tener un noviecito, un novio, o sea, yo no tuve una relación formal como hasta después de los 20. Recuerdo que cada vez que trataba de tener un noviecito, alguien, yo no tuve una relación formal como era difícil porque ellos no querían de eso tener una relación. Todavía después de grande, o sea, ya después de los 20, comencé a tener relaciones públicas, o sea, salir con mi novio, no eso era para ellos una relación. Todavía después de grande, o sea, ya después de los 20, ahí comencé a tener relaciones públicas. Todo el mundo podía volar con mi novio, desaparecerse, problemas. Pero ya me di cuenta que era porque me querían tener ahí para ellos. Todo el mundo podía volar, lo solté, desaparecerse, ahora tener sus salas, que lo solté a los dos, o sea, a mi papá, porque, y sufro porque sufría, pero así, lo tuvimos que meterlo. Ahora que fue hasta hace poco que lo solté, ya era dejar de estar sufriendo por eso, papá, porque, y sufro porque no sufría, porque tuvimos que como fue tanta la frustración que te hace sentir que es culpa tuya que yo esté sufriendo por eso, que él esté en un asilo. No es culpa, porque pero no es culpa porque mía. Como fue tanta la frustración que te hace sentir que es culpa tuya que yo esté y si eso es que él esté en un asilo. No, pero no es seguir. No es culpa mía. Ninguno de mis
5 Y si semanas eso es se lo que hay, sentían pues tan eso es lo que hay. impactada como yo No debo de de seguir tenerlo que dejar en un hospital ninguno de psiquiátrico. mis 5 hermanos se pero ya me sentían siento tan mejor. impactada como yo de tenerlo que dejar Ese en es su un destino. hospital Y lo sé. psiquiátrico. Yo tengo el mío. Pero ya me siento mejor. Y mamá, no puedo hablar Ese es con su ella, no destino. me hace Y bien lo sé. ni verla Yo ni tengo escucharla. el mío. Y Dejé mamá, de hablarle hace no puedo unos hablar par con de ella, años no me porque hace me di bien cuenta ni que a verla, pesar ni de que escucharla. nosotros somos ya personas adultas, muchachos adultos, los 5 dejé somos de hablarle adultos. hace unos par de años porque me di cuenta Somos 5 que ahora, a pesar de que otra vez nosotros volvió y somos se ya metió con una personas persona, muchachos bendito sea, adultos, los casados, 5 que somos eso es otro adultos. cuento. Horrible. Somos 5 ahora porque otra vez volvió y se metió con una No le persona hablo. hace 20 y tantos años Hubo casado, que una eso es otra reunión reunión en diciembre horrible con todos nosotros. Y Yo incluso yo no fui no le presente, hablo. pero yo estuve en el teléfono Hubo mirando una todo y reunión celebrando. en diciembre Fuimos a la casa de con ella todos nosotros. Yo incluso 4 de mis yo no hermanos fui estaban allá en presente, Santo pero yo estuve Domingo. en el teléfono mirando Yo me todo quedé y aquí. celebrando. Fuimos a la casa de Y ella. los 4 estaban ahí Los 4 de mis en la hermanos estaban casa. allá en Santo Domingo. Y no nos respeta. Yo me quedé aquí. Nos sigue tratando y manipulando. Y los 4 estaban como ahí si en fuéramos los niños en la casa, chiquitos. que vamos a, Y no nos cada vez que ella respeta, diga algo, nos sigue vamos tratando y a llorar, manipulando. vamos a estar en los pies Como de si ella, fuéramos los niños no te chiquitos, vayas, que mami, vamos no te a, pongas así, cada vez que no ella pelees. diga algo, vamos a Ella todavía llorar y piensa vamos a que estar en los ese pies de episodio ella, ya lo y volverá a no tener. te vayas, Ahora que mami, estamos no te pongas así, en nuestros no pelees. 40 y 30, 40, Ella que todavía es la piensa edad que que estamos ese todos. episodio ya lo volverá a tener. Ahora que La estamos última vez que vi eso, yo en dije, nuestros "Estás 40 hasta ahí y llego con 30, 40, que es hasta la aquí edad que estamos todos. hasta aquí yo dejo corto La agua y última luz vez con que vi esta eso, yo dije, señora. estás Yo hasta no aquí puedo, llego contigo. no puedo. Ustedes Hasta si aquí. quieren seguir hablando, les sigan. Hasta aquí. Pues yo tomé la dejo decisión de no corto saber agua y luz nada, con no esta quiero que señora. Yo no pregunto puedo. a ninguno de mis No puedo. hermanos Ustedes si quieren que seguir como a mí, hablando, les cómo sigan. está. No, Pues me yo tomé la interesa decisión saber de si no está saber viva nada o no muerta. quiero que no le Pregunto a ninguno de mis horrible. hermanos que como Pero a mí, cómo está. No era me parte de ellos interesa saber si está viva o Déjale de muerta. hablar, ella fue parte de, Lo siento, de mi suena sanación, horrible, de escuchar su voz. pero cualquier cosa, no Era la quiero parte de ni ellos siquiera sanar. escuchar su voz me molesta. Dejarle de hablar, ella fue parte de mi Y sanación, de escuchar su voz. Gracias a Dios, No la quiero mis escuchar, hermanos, que escuchar pues, su voz me entienden, molesta. Aceptaron y me no. aceptaron mi decisión de no hablarle. Gracias a Dios, mis hermanos que pues entienden, Ni siquiera me preguntan, ni me aceptaron. insisten ni nada. Me aceptaron mi decisión de no hablarle. Cada uno la vemos de una manera diferente. Y Lo ni único que siquiera me estamos preguntan, todos ni de me acuerdo insisten es ni de que es nada. una persona que manipula mentalmente. Cada uno la vemos y de una manera y diferente. lo único que estamos todos de pero ya acuerdo es de sabemos que es que una es persona un que manipula estado mentalmente. Y cada vez que que la la quieren ayudar, y mi lo hermana lo quiere aceptamos, ayudar, mi papá la pero quiere ya ayudar a sabemos pesar que de es todo un lo que lo ha hecho. estado Mi papá mental. quiso ayudarla, decía que no. Cada vez que la Mi quieren hermana ayudar, mi hermana lo quiere ayudar, mi papá En la ha el querido ayudar a 2014 pesar de quiso todo lo que lo ha traerla hecho. Mi papá para acá, quiso para los ayudarla, Estados Unidos, decía que pedirla. no. Y Mi le dijo hermana que la no. quiso ayudar, que iba a en el hacer 2014 quiso traerla para acá, para los Estados y Unidos, así, pedirla. ella quiere estar Y le en dijo ese que no. estado de Que iba a calamidad, de ser aquí. pobreza, de drama. Bien. Y así, ella Solamente quiere estar en para ese estado que nosotros de nos calamidad, de sintamos mal. pobreza, de drama, Pero ya se acabó. solamente Ya se acabó, para Yajaira. Que nosotros nos sintamos mal. ¿qué? Y estás mejor, te sientes bien, Pero ya se acabó. te sientes Ya se liberada, acabó, Yajaira. puedes hablar con las Aquí. personas, puedes hacer, Y estás mejor. montaste tu propio negocio sientes después bien. de eso. ¿Qué te Te parece? sientes liberada. El que no Puedes hablar con podías, las personas, puedes no debías. hacer. Montaste tu Pues propio montaste tu negocio propio después de negocito y eso. ahí ¿Qué estás. te parece? Y el que no Te ha ido muy bien. podías,
te va muy no bien, debías. estás bien, Pues montando tu propio no te negocito y ahí preocupes, estás. vas a estar mejor Y todo te ha ido muy mejor, bien. te va muy Porque bien, ya estás bien, después de 40 no años te tantos, preocupes, has vas a podido estar mejor, todo superar una mejor. etapa, porque Porque tú ya pensabas después de como una 40 persona años tanto, cristiana y como dice has la Biblia, podido honra a tu padre y a tu madre, superar una bla, bla, etapa. bla, que tú Lo dejas, pensabas soltaste, como una persona soltaste a las cristiana y dos como dice la Biblia, personas honra a tu padre y a tu que madre, y menos bla, 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 te quieren en esta lo vida. dejas, soltaste a las dos Felicidades. personas Que menos te quieren en esta vida. felicidades.